¿Por qué los polímatas serán los líderes creativos del futuro? Bien, tenía este tema pendiente, quería traerlo aquí para exponerlo y para desarrollarlo porque creo que es bastante importante para ti, quizá que estés en este vídeo, porque sientas el llamado a explorar, a curiosear, a perseguir tu sesión, pero al mismo tiempo te sientas encerrado, encasillado, juzgado o incluso culpable por no sentirte capaz de encasillarte en algo específico y repetirlo una y otra vez y crear contenido solo de eso y defender solo esa idea y ofrecer solo esa oferta. Así que precisamente por eso en este vídeo te quiero compartir por qué los polímatas serán los líderes creativos del futuro y precisamente por qué no necesitas sacrificar tu obsesión natural por perseguir diferentes áreas de intereses, sino que precisamente esa obsesión y esa tendencia se va a convertir en tu mayor ventaja en los próximos años. Y quiero empezar con una frase, y es que literalmente aquellos que lideren a nivel creativo la evolución de la sociedad en los próximos años serán aquellos que no sacrifiquen su profunda mirada, su sensibilidad natural, su profundidad creativa, su alineación espiritual a cambio de agradar a más gente, porque precisamente ese tipo de mirada sensible, humana, profunda, peculiar y en algunos aspectos rara o controversial es precisamente la que ha venido no a gustar, sino a revelar una forma diferente de hacer las cosas. Y este, según yo, es el camino del polímata, es el camino de la persona que tiene diferentes áreas de interés, diferentes tendencias de curiosidad que al fin y al cabo persigue por el simple hecho de que para él perseguirlo no es una opción, es una necesidad para sentir su alineación espiritual, para sentirse pleno y para sentir que está yendo donde debe ir. Así que si sientes esta tendencia, si sientes que quieres explorar diferentes áreas, quieres crear sobre diferentes temas o quieres de alguna forma diferenciarte bajo el camino recto y estrecho que se sigue hoy en tu industria, bienvenido, déjame explicarte cómo yo lo estoy aplicando y cómo yo creo que te puede servir para que puedas no solamente reconocer ese potencial, sino extraerlo y ponerlo al servicio de la forma más alineada contigo posible. Y quiero empezar explicándote qué es un polímata, para ver si tú realmente eres un polímata. Seguramente te has hecho la pregunta muchas veces de si eres un polímata o simplemente eres una persona que se distrae fácilmente con muchas cosas, ¿no? Y según yo, creo que todo el mundo es polímata por naturaleza, pero no todo el mundo está tan despierto y se escucha tanto a sí mismo para poder entender las diferentes tendencias que su curiosidad anhela por profundizar. Y precisamente ese es el principal error que mantiene esta causa la mayoría de personas hoy. Escuchar al mundo, escuchar la estrategia, escuchar lo que el resto dice que tiene que hacer antes que escucharse a sí mismos. Porque si te escucharas a ti mismo entenderías que dentro de ti hay una voz que te está gritando que vayas por un camino diferente al que quizá todo el mundo está siguiendo. Entonces he buscado la definición en primer lugar y dice tal cual así: el polímata, del griego el que sabe mucho. Estas mentes conectan ideas de áreas distintas para innovar y resolver problemas complejos. Son el tipo de persona que tiene diferentes tendencias en torno a la curiosidad y que profundiza en diferentes áreas para a través de ahí, a través de esa complejidad, a través de esa unión de puntos aparentemente invisibles, resolver problemas que no se podían resolver de otra forma. Y aquí entramos en el primer punto, en la justificación de por qué serán los líderes del futuro. Serán los líderes del futuro porque han sido los líderes del pasado y han sido los líderes del presente. Todo líder creativo siempre ha sido un polímata porque ha sido esa persona que se ha atrevido a ir más allá, a mezclar áreas de interés aparentemente opuestas y contrarias, a profundizar en áreas que la mayoría de personas no está dispuesta a profundizar porque no ve resultados aparentemente rentables, fáciles y rápidos, y al realmente comprometerse con algo que aparentemente no es la mejor opción, más optimizada y que te va a dar mayores resultados o mayor reconocimiento del mundo, pero que tú la sigues porque para ti es un juego, porque para ti te enciende por dentro perseguirla. Entonces, las cualidades principales del polímata es básicamente esa curiosidad insaciable, ese deseo constante de aprender sobre temas muy diversos constantemente, la síntesis de ideas. No solo acumulan datos, sino que combinan conceptos de campos diferentes para crear algo nuevo. Y en tercer lugar, la conexión de patrones. Su visión interdisciplinaria les permite entender el panorama general y saltar barreras sobre dominios. Es decir, literalmente cuando todo el mundo está yendo en una dirección, cuando todo el mundo se está
empecinando y empeñando en optimizar más ese detalle, en mirar más cómo hacerlo más rápido, más fácil, con menos esfuerzo, más barato, cuando todo el mundo se empeña en seguir una estrategia, una dirección, porque aparentemente es la que más resultados da y están sobreesforzándose precisamente y pensando que ese es el único camino. Ahí llega el polímata, mezcla otro interés aparentemente opuesto y saca una solución que nadie pensaba. Eso fue lo que hizo Steve Jobs cuando cogió su profundidad y obsesión por la caligrafía, por el tipo de letra, y lo metió en la Mac, y literalmente es lo que dio vida a que hoy los ordenadores tengan diferentes tipografías a la hora de escribir. Eso es lo que hizo Leonardo da Vinci cuando mezcló la pintura, la escultura, la ingeniería, puso nuevas soluciones a problemas que antes estaban tratando de solucionar en una línea recta y estrecha. Entonces el juego del polímata, el rol del polímata, no es seguir diseñando y optimizando lo que ya hay, es diseñar lo que quiere que exista y lo que sabe que necesita existir, porque su mirada sobre lo que ya hay es diferente respecto al resto de personas. Donde el resto de personas miran una línea recta y una sola posibilidad, el polímata, que ha transitado diferentes áreas de intereses aparentemente contrarias o que no suman aparentemente nada a esa dirección, es el que pone una nueva solución, una nueva perspectiva, una nueva mirada, que cuando el mundo la reconoce, la necesita, pero antes ni siquiera es capaz de pedirla porque no la había reconocido, porque no la había visto. Y precisamente esta es otra gran ventaja del polímata, que la IA no podrá competir, la IA no podrá suplantarle, porque precisamente el único trabajo que la IA no se va a poder comer, abarcar o suplantar va a ser el que no siga las reglas rígidas, estrictas y básicamente lineales y racionales para la que la IA ha sido programada, para seguir unos patrones, para seguir unas tendencias y para seguir unas básicamente paso a paso estructurado basado en el algoritmo. Pero ahí está precisamente el trabajo del polímata, el que no se basa en una línea recta, el que no se basa en un proceso racional, el que no tiene un camino recto y estrecho y una tendencia repetible y replicable por cualquier otro tipo de persona. No es replicable, no es simple y no es un camino claro que todo el mundo vea. Es una mente compleja, llena de caos, llena de ideas y metida en medio de diferentes intereses que luego dan lugar a un camino que nadie sabía que existía, que nadie sabía que estaba ahí, pero que ha sido el propio polímata explorando su curiosidad, que lo ha ido haciendo a base de darle básicamente con la azada a través de trazar ese camino. Entonces, no puedes pretender que un camino se replique si no existía antes, y precisamente este es el rol y el valor que el polímata siempre ha traído a la sociedad. Y yo siempre he pensado que mi rol no era este, en el sentido de que yo no era alguien que pintaba, ni dibujaba, ni tenía como este tipo de diferentes intereses que se suelen asociar al polímata. Pero realmente un polímata no es alguien que tenga que ser muy bueno con las manos o artísticamente, en diferentes áreas artísticas tienen que ser bueno, sino que simplemente puede ser una persona que tenga diferentes curiosidades intelectuales o filosóficas en diferentes áreas y a partir de ahí va mezclando y consiguiendo puntos. Un claro ejemplo que me he dado cuenta últimamente es que durante mucho tiempo estuve negando este potencial que tenía guardado para poder aportar al mundo por sentirme culpable o irresponsable por no estar enfocándome y tratando de encasillarme en la rama típica de la marca personal, la creación de contenido y la comunicación. Y sentía que no estaba alineado conmigo, pero al mismo tiempo sentía como una responsabilidad de que tenía que hacerlo, porque si no, no estaba siendo suficientemente disciplinado o bueno o talentoso o responsable con el servicio que estaba ofreciendo. Y lo que estaba negando al mismo tiempo era esta profundidad que me llamaba, es decir, esta conexión con la espiritualidad, con la conexión con Dios, esta conexión con la creatividad y la creatividad usada como canal para conectar con Dios, esta conexión con la comunicación, la fluidez comunicativa, la capacidad de articular ideas complejas en términos simples, esta unión de intereses que no era solamente crear contenido o marca personal, es la que no estaba mirando, es la que no me estaba dando el permiso de reconocer. Y una vez lo estoy haciendo y una vez lo estoy integrando, es cuando realmente estoy pudiendo darle forma, darle un dibujo hecho a mi medida que me está permitiendo llegar a soluciones que nadie antes había solucionado por mí, porque nadie antes había estado tan obsesionado en estos temas juntos a la vez como lo estoy yo. Porque nadie más tiene mi mirada, porque nadie más tiene mi mente, porque nadie más tiene el tipo de experiencias pasadas, el tipo de traumas pasados, el tipo de historias, el tipo de transformaciones, el tipo de personas del que se rodea, porque nadie más puede estar en el sitio en el que estoy yo, puede tener mi forma de pensar, mi forma de mirar, mi forma de sentir. Y precisamente eso
El rol del polímata es integrarlo todo, reconocerlo todo y permitirse a través de ahí crear algo que merezca la pena, que no exista, que el mundo nunca te haya pedido, pero que tú sientas profundamente que necesita. Porque tú eres capaz de verlo, eres capaz de reconocerlo. Entonces, en este camino estoy, buscando la unión entre cómo unir la espiritualidad con la comunicación, con la expresión, con la creación de contenido, porque precisamente esta unión es la que permite a las personas conectarse con su ser, conectarse con su esencia, conectarse con ese amor del que quieren luego emerger su mensaje, del que luego quiere emerger naturalmente quién realmente son, sin tener que ponerse un disfraz, sin tener que ponerse una máscara y sin tener que fingirse a alguien frente a cámara que luego no puedan sostener en la vida real. Esto es lo que quiero evitar y esto es en base a mi experiencia lo que me he dado cuenta que hace falta. Hace falta entender cómo llegar a tu ser, a tu amor, a tu profundidad, a tu verdad profunda, para de ahí ser capaz de expresarlo, de ponerlo en palabras, de convertirlo en un lenguaje tan tuyo que nadie más pueda replicar y que nadie más pueda ignorar cuando lo reconozca. Es precisamente eso, el mensaje o el mundo o la profundidad en la que estoy ahora mismo metido y es la que me ha hecho reflexionar sobre esto, sobre que este tipo de soluciones que yo puedo aportar al mundo no nacen de seguir la estrategia aparentemente más rentable, fácil o rápida, nacen de que yo me obsesiono con estos temas porque me divierten, porque son un juego para mí, porque me lo paso bien cuando profundizo y porque naturalmente me sale solo la intención de guiarme por ese camino. Y a partir de ahí, aunque aparentemente no sea lo más rentable o lo más fácil, yo estoy dispuesto a dedicarle el tiempo a profundizar en esos intereses para extraer la solución que, aunque no aporte un pasito más rentable o más optimizado, aporte una solución que esté 10 pasos por delante de la que todo el mundo se ha planteado antes, porque nadie había llegado a la conclusión de que mezclando diferentes intereses podías hacerlo de una forma diferente a la que todo el mundo estaba viendo en la misma dirección. Así que quiero animarte a que te plantees esto por un momento. Realmente para extraer tu máximo potencial como persona polímata y para realmente honrar tu verdadera naturaleza creadora, lo que necesitas hacer es reconocer tu mirada única. Lo que necesitas hacer es ser capaz de honrar tu forma sensible, humana y peculiar de mirar. Yo pensaba que eso era una desventaja, era un defecto que me estaba impidiendo elegir una sola cosa y repetirla una y otra vez como veía constantemente fuera. Elegir un interés en el contenido y repetirlo una y otra vez diciendo lo mismo de forma tan específica que se sintiera simplemente alineado con un tipo de persona y que se concretamente dijera una dirección y que pudiera repetirlo constantemente para posicionarme mejor en la industria. Yo pensaba que no ser capaz de hacer eso o sentirme con mucha fricción cuando lo hacía era que yo estaba mal de alguna forma o que no era suficientemente capaz que el resto de personas. Pero lo que estaba haciendo era ignorar mi propia naturaleza, que me empujaba a abrirme, a explorar la profundidad de diferentes intereses. Entonces, ¿qué tipo de mirada tienes? ¿Qué tipo de mirada te define? ¿Qué tipo de profundidad te abarca? ¿Qué tipo de tendencia tienes a explorar? Precisamente esta profundidad intelectual, esta alineación espiritual que buscas, esta plenitud creativa que anhelas, es precisamente lo que te indica que hay mucho más que aún no estás explorando. Porque si quieres construir un negocio que simplemente sea rentable, ve, coge la estrategia, replícala y trata de aguantar el máximo tiempo posible hasta que te quemes. Pero si quieres realmente construir algo que sea profundamente significativo, que cree un impacto real en otros y que al mismo tiempo te permita desarrollar tu máximo potencial para el que has venido a desarrollar y a plasmar en el mundo, responsabilízate sobre observar tu mirada y honrarla y no dejarla aparte como si fuera una parte mala de ti que no es rentable, que nadie necesita o que no puedes utilizar. Porque precisamente ponerla al servicio es lo que te va a permitir que quién eres en esencia, no quién te han hecho creer o no quién tú te has tratado de aparentar ser para ser visto como más valioso por esa persona, sino quién tú realmente eres en esencia, va a cobrar sentido. Y cobra sentido porque entiendes que nada es un desperdicio. Ningún interés que hoy te apasione o te entusiasme profundamente es un desperdicio. A lo mejor no es directamente monetizable o a lo mejor mañana no puedes encontrar una persona dispuesta a pagarte por ello. Pero si entiendes que ha venido a reflejar ese interés, si entiendes por qué tú miras de esa forma, por qué tú tienes esa tendencia hacia ese tipo de dirección e integras ese interés con el resto de los otros, vas a entender que tiene un sentido. Yo no sé cuál y tú quizá no puedas saber cuál ahora mismo. Pero si te permites, si te das el permiso para profundizar en esa área, para crear en torno a esa área, te darás cuenta de que ha venido a reflejarte algo. No sé el qué, pero seguramente algo que tenga que ver con algún tipo de solución que puedas dar en el futuro. Y aquí está el tema.
en el que si tú realmente no te comprometes y te responsabilizas con seguir tu entusiasmo, que es básicamente seguir tu pura llamada a hacer eso que sientes el llamado de hacer, no vas a poder encontrar soluciones que el mundo necesite, que nadie más haya encontrado antes y que necesiten existir. Porque precisamente en ese acto rebelde de no seguir la corriente, la estrategia, la línea recta, fina, clara y única que aparentemente tienes que seguir para ser rentable, conseguir tantos resultados, facturar tanto dinero, llegar a tanta gente, si no tienes capaz de rebelarte de ese camino tradicional y poder desviarte, escucharte y seguir esa complejidad, ese caos intelectual, esa profundidad que aparentemente no te va a llevar a ningún lado, no vas a poder llegar a esos sitios, a entender el significado que tenían esos intereses para tu mensaje, para tu dirección, para tu servicio y para tu negocio y tu impacto en el mundo. No vas a poder entenderlo si no te permites seguir esa voz. Y realmente esto es lo que nos asusta muchas veces. Seguir el entusiasmo es divertido, pero al mismo tiempo es muy incómodo y nos da mucho miedo, porque exige romper con la persona que hemos tratado de construir encima de quién somos. Exige romper con ese disfraz que hemos construido, con la persona que solo habla de esto y con la persona que ese tipo de intereses simplemente los deja aparte, ocultos, para que nadie los vea, porque es mejor que simplemente se queden para mi vida personal. Exige romper con esa persona que trata de proteger las cosas que al exponerlas le pueden hacer sentir mucho más vulnerable, mucho más visto, mucho más insuficiente. Exige realmente romper con la idea de que tú solamente tienes valor para aportar en un área concreta, en una dirección concreta, hacia una persona concreta. Exige romper con la idea de que tú eres una persona que simplemente tiene una habilidad concreta en esa área y que ya está definido y etiquetado por ese tipo de sitio, de lugar específico. Exige realmente darte el permiso de ir más profundo y aunque te genere entusiasmo y aparentemente sea fácil seguir tu entusiasmo muchas veces es seguir el camino que el ego quiere, es que seguir el camino contrario al que el ego quiere que sigas. Porque el ego siempre te va a tratar de frenar desde el miedo, desde el cuidado, no hagas esto, es peligroso, mejor no te expongas, mejor no hables sobre ese interés, mejor no trates de profundizar aquí, dedícale más el tiempo a lo que todo el mundo hace para tratar de encajar y ser aprobado. El miedo siempre va a tratar de frenarte, es básicamente la función del ego, mantenerte en la zona conocida. Sin embargo, el entusiasmo es como esa voz de Dios que te dice, ve por aquí, insiste en este tema, profundiza en esta idea, mezcla esto, curiosidad sobre esto, lee este libro, haz este viaje, aprende esta habilidad, compra este curso. El entusiasmo te nace, es como un imán que te atrae hacia eso, ¿no? Que te magnetiza hacia ese lugar. Entonces, eso precisamente es la señal, pero al mismo tiempo nace el miedo de seguirla por las consecuencias, la inseguridad que genera salir de esa zona conocida. Es básicamente el camino del amor, pero nos da miedo acercarnos a ese amor, a esa verdad, a ese entusiasmo, por básicamente salir de donde estamos acostumbrados, de la persona a la que nos hemos creído que somos. Entonces, el camino del polímata es un camino de obsesión, de profundización, pero sobre todo es un camino de fe, de coraje, de valentía y de rebeldía, porque exige ir en contra de todo lo que siempre te han dicho que deberías hacer en línea recta y estrecha y permitirte profundizar en áreas que aparentemente no tienen salida, porque algo dentro de ti te dice que profundices ahí, porque algo dentro de ti te llama profundamente, pero cuando lo haces y estás en ese tiempo, el tiempo pasa volando, te olvidas incluso de comer, te parece un juego mientras al resto de personas le parecería un trabajo súper duro. Y naturalmente se te da bien, te quedas con conceptos, con ideas abstractas, las sabes convertir en conceptos simples para que el resto las entienda. Eres capaz de unir los puntos aparentemente invisibles para extraer soluciones que nadie te pidió pero que tú sabes que el mundo necesita. Entonces, pregúntate, ¿qué tipo de mirada hoy diferente tienes al mundo? ¿Qué tipo de sensibilidad, de profundidad te está llamando? ¿Qué tipo de caminos te están pidiendo que los persigas, pero aún sigues frenado por el miedo a las posibilidades o piensas que va a llegar un mejor momento para poder seguirlos? ¿Qué tipo de cosas no estás permitiendo aprender, perseguir o comunicar simplemente por el hecho de que has pensado que eres una persona que no hace esas cosas, aunque sientas un profundo llamado a hacerlo? Pregúntate estas preguntas para entender realmente dónde está tu potencial atascado, dónde tienes un potencial creativo, un genio creativo escondido dentro de ti que no estás dándole el permiso para salir, para liberarse, para compartirse y para servir. Porque realmente el acto más honesto que puedes tener y generoso con el mundo no es guardarte todo lo que tú piensas que no es útil y poner simplemente lo que el mundo te ha dicho que tienes que poner. Es seguir esa voz, tener el coraje, la fe de perseguir ese anhelo que algo dentro de ti te dice que hagas,
para después traerle al mundo eso que el mundo, aunque no te pidió, aunque no crea que es posible, tú sabes que el mundo lo necesita. Porque lo ves, no simplemente porque es una intuición, pero al mismo tiempo es una mirada, es verlo en el mundo, es una observación constante en torno a un problema que se repite constantemente y que la gente no se da cuenta que hay una solución mejor. Es una observación sobre un patrón recurrente, sobre una mirada diferente respecto al resto de personas, sobre un rechazo interno que sientes a la forma tradicional de hacer las cosas. Es una escucha constante contigo mismo. Y esa es la mejor brújula para el polímata para llegar a ese tipo de soluciones. Así que te recomiendo encarecidamente que persigas esa mirada, que persigas realmente esa profundidad que te llama a meterte de lleno, porque en una era en la que se está buscando solamente la optimización por encima de la curiosidad, las personas que traigan nuevas soluciones serán aquellas que estén dispuestas a profundizar en algo en lo que no tengas garantías de obtener un resultado a las 2 semanas, sino que realmente te requiera tiempo, pero que estés dispuesto a pagar el precio porque profundamente te mueve a hacerlo, porque no puedes hacer otra cosa que hacer eso. Así que date ese permiso y precisamente el encontrar esa mirada única, el darle forma a esa voz, el extraer ese interés y el ponerle con coherencia en torno a cuál es tu mensaje, cómo ofrecerlo y cómo comunicarlo, es a lo que nos dedicamos en profundidad dentro de Creadores de Impacto, que es mi acompañamiento uno a uno. Así que si te interesa todo esto y quieres ver en profundidad cómo podría servirte para dentro, acompañándote junto a mí, podrías ir extrayendo esa voz, ponerle forma, compartirla con el mundo y servir a otros desde ahí. Simplemente tienes el link a mi WhatsApp personal, donde soy yo, en la descripción, donde puedes escribirme, preguntarme y ahí conversaremos sobre si te puedo ayudar, cómo te podría ayudar y cómo podríamos hacerlo en tu caso. Ahí te dejo la propuesta, te veo en el próximo vídeo, espero que te haya servido y te mando un fuerte abrazo. Chao.